Amigas, en la Asamblea Nacional se continúa con el proceso de recabación de información a través de la invitación a varios personajes. La semana pasada compareció el vicepresidente de la República. Esta semana iniciamos con la comparecencia del ex fiscal general de la Nación, el señor Garo Chiriboga, en una audiencia que duró alrededor de 3 horas, 3 horas, sí, en la Asamblea Nacional. También en este caso, y parecería ser la constante, con más preguntas que respuestas. Vamos a analizar el alcance de estos hechos y la dimensión jurídica que tienen estos acontecimientos. Hemos invitado a estudio al señor Fernando Burbano. Él es asambleísta de Creo Suma ¿por qué provincia está usted? Nacional. Es asambleísta Sí. nacional. Y el doctor Gabriel Hidalgo es analista jurídico. Sean ustedes bienvenidos, buenos días. Usted actuó el día de ayer, asambleísta Burbano, planteó algunas interrogantes al fiscal general. ¿Cuál es la evaluación que usted hace de este proceso? Muchas gracias, Carmen. Buenos días, Gabriel, Andrés. Buenos días al Ecuador y al pueblo de Quito. Bueno, este proceso es un proceso que tiene una estrategia y un diseño, una metodología desde la Comisión de Fiscalización, pensada para que no pase nada. Lo que hemos tenido es una suerte de eventos que lo que hacen es más cumplir un requisito que abonar en un proceso de investigación serio, que es lo que debería asumir la Comisión de Fiscalización. De hecho, este formato en que viene el convocado, da su discurso, su intervención, que dura aproximadamente 2 horas, y luego hay una rueda de preguntas en las cuales los asambleístas están limitados en su tiempo de exposición, y de ahí no hay un feedback, no hay la contrarréplica. Entonces termina termina el convocado dando su versión de su verdad Y responde lo que y responde lo que él quiere responder. ¿Y así ha sido Ese siempre? es el formato. ¿Así ha sido siempre o es una innovación de estos Bueno, últimos tiempos? hemos pasado de la estrategia del archivo, de la comisión de archivo, donde nada era público. Recuerdo tú, Andrés, hace el periodo de 10 años anteriores. Entonces, todo blindado, todo en secreto, pero hoy como la presión de la opinión pública es tan grande y ya la corrupción ya se ha vuelto un tema de importancia para la ciudadanía, entonces hoy han querido transparentarlo, pero a su manera, con esta metodología. Entonces me parece que esto es grave, y también es grave que quien tiene que conducir las reuniones, estas comparecencias, que tiene que tener una actitud neutral, que tiene que ser un facilitador de un proceso de indagación, muchas veces asume el rol de abogado defensor de los convocados a la asamblea. Eso es lo lamentable. Y lo más grave de todo esto es lo que sucedió con la comparecencia de Jorge Glass, que prácticamente fue una suerte de emboscada a la ciudadanía, porque él asiste en una suerte de evento político, de meeting, de show, pero se hace este evento es para tener las tomas necesarias para luego hacer una campaña pública a través de los medios públicos y de los canales a nivel nacional, para levantar una imagen del vicepresidente. Eso es totalmente cuestionable, que con nuestros fondos públicos se esté tratando de llevar una campaña de marketing sobre la imagen del vicepresidente en un momento en el que precisamente él está cuestionado y hay un proceso de juicio político en contra de él por casos de presunta corrupción. Ya vamos a dialogar al respecto, doctor Hidalgo. ¿Cuál es la visión? ¿Cuánto aporta jurídicamente la comparecencia de estos personajes? Buenos días, Carmen, Fernando, Andrés. Es un placer estar con ustedes, compartir esta mesa de trabajo con ustedes. Permítame solamente solidarizarme con usted por las agresiones que ha sufrido. Forma parte de algo que se está terminando y quería aprovechar, es primera vez que comparto con ustedes este espacio y quiero solidarizarme de la forma más sincera. Y felicitarla por la valentía con la que ha enfrentado, con el estoicismo con el que ha enfrentado este asunto. Y seguimos en la lucha. ¿Por qué? Y continúan en la lucha. Así es. Estos actores políticos se quedan en el camino, pero el periodismo continúa. Así es. Porque el periodismo es propiedad de la humanidad, del ser humano. Los políticos no, son propiedades de sí mismo y de sus egos. Bueno, ¿qué aporta? Muy poco. Muy poco. El asambleísta Burbano acaba de decir muy bien que esto responde a una estrategia publicitaria, y la estrategia publicitaria se agota
cuando llega a criterio del consumidor. Entonces hay un consumidor que forma parte de una gran clase media que está viendo con mucha preocupación lo que puede estar sucediendo a nivel político, los últimos resultados electorales, que además tienen un margen de cuestionamiento, demuestran que hay una mitad más uno y una mitad menos uno dividida en dos partes, ¿no? Una mitad más uno que pues se decantó por una de ambas opciones políticas en la segunda vuelta electoral y una mitad menos uno. Entonces, toda esta estrategia publicitaria está dirigida a legitimar a un gobierno que todavía no consigue legitimarse, al menos en términos de repartición del poder. Vemos a un presidente Moreno, pues que asume las riendas de un gobierno con bastante más moderación, que era lo que se esperaba, con bastante más prudencia, con bastante más respeto por las instituciones, y vemos a un vicepresidente que prolonga las condiciones de gestión, de administración del poder, en medio de la agresión, ¿no? En medio y sin dar respuesta a un cuestionamiento que es público y que es una exigencia clara, que ha sucedido en estos últimos años en materia de administración pública, en gestión de contratos, en gestión de recursos, y la respuesta no es la verdad. Lo primero que queremos antes de la justicia es la verdad, porque para poder administrar justicia, y quiero complementar algo que decía el asambleísta Urbano, el juicio político no ha empezado, todavía no empieza. Empieza con la iniciativa de los 46 votos y es casi como una circunvalación. Hay algunos asambleístas que piensan que es girar en U. No, es una circunvalación. Es una circunvalación que empieza con los votos, luego va con la calificación del CAL, luego va a la Corte Constitucional, regresa al CAL, va a la Comisión de Fiscalización y luego regresa al Pleno. No es girar en U, es una circunvalación. Y en esta circunvalación hay que tomar en cuenta que hay un procedimiento. Primero un procedimiento y además una tipología. Y sobre esa tipología es la que hay que trabajar. Bien, ahora, asambleísta Urbano, entre las expresiones que tuvo el ex fiscal, dijo que durante su administración él no encontró inconductas en el ex contralor Poli, y también se cuestionó el hecho de que él haya renunciado antes del tiempo previsto, y ahí uno empieza a hacer conjeturas o suspicacias en el sentido de justo después de que asume Vaca Mancheno empiezan los operativos, los allanamientos. ¿Fue algo de última hora o se debe prever que alguna investigación debió haber existido antes? ¿Cómo analiza usted esto de no encontrar inconductas y luego los operativos que finalmente tienen autoexiliado al ex contralor? Es paradójico, Andrés, de que hasta antes de las elecciones el Ecuador tenía una economía en crecimiento. El país más honesto, más transparente que puede ser. Todo, pues realmente uno se sentía que estaba viviendo en otro mundo. Nosotros conocíamos la realidad, pero lo que nos presentaba este estado de propaganda era otro. Se cambia el gobierno y estalla la olla de grillos. ¿Qué es lo que trae tras de esto? Yo ayer le hice una pregunta al Contralor. Le dije que si él, con los instrumentos, con el marco normativo y con lo que tenía hasta ese momento a nivel de investigación, si él podía haber hecho ya una indagación previa y podía haber iniciado ya un proceso de investigación sobre el caso de Brecht. Porque usted, pues, tiene toda la razón. A muchos ciudadanos les queda todavía pendiente el hecho de que ¿por qué no se sacó esto a la luz? ¿No? Incluso por ahí algunos funcionarios dijeron, es que no queríamos que se politice en tiempo de campaña, como que la verdad tiene que estar sometida a los tiempos de campaña. Todo lo contrario. A la agenda política. A la agenda política. Ahora, asambleísta, ayer daba declaraciones del nuevo gerente de Petroecuador, y él hablaba de irregularidades en contratos, y decía el gobierno de Lenín Moreno, para él no hay perdón y olvido. Así Entonces, es. son así tantas es. áreas, recién está empezando. Sí, yo pienso que la asamblea de este periodo va a tener un largo camino en procesos de investigación. A diario se reciben denuncias de uno, de otro caso. Realmente se está cayendo un castillo de naipes. Y conforme, como dice Gabriel, se vaya recomponiendo las fuerzas internas en este nuevo gobierno, evidentemente de que muchos ya no querrán ser cómplices de un estado de situación donde la corrupción ha generado tantos problemas, pero sobre todo no van a ser cómplices de la impunidad. Y comenzará la gente a hablar. Entonces, no nos extrañe que en el transcurso de estos días y de estos meses vayamos a tener casos mucho más grandes, porque no se olvide que Odebrecht es realmente la punta de un iceberg.
Ya vienen los negocios petroleros, la comercialización del petróleo, la construcción de las hidroeléctricas, y ahí los contratos chinos. Entonces, solo aquellos, y le estoy hablando de aquellos temas que son los grandes temas, pero en realidad hemos estado viviendo en un estado donde, como ven que el grande roba, que el grande delinque, parece ser que la corrupción se permeó en todo el sistema. Y usted tiene denuncias en una oficina pública, en una dependencia provincial, en una dirección departamental de algún ministerio, hay casos de corrupción. Y todos esos están aflorando. A la final del día, ¿qué es lo que va a tener usted? Que estas pequeñas cosas que están saliendo nos van a dar las conexiones para las grandes, porque lo grande es lo único que han blindado. Y este caso de escándalo de corrupción tiene tantos frentes que a ratos uno pierde la vista sobre cosas tan elementales como las preguntas que se hace todo el mundo. ¿Quiénes en Ecuador firmaron los contratos con Odebrecht? ¿Debería eso ser más fácil de investigar o no? Sí, pues la suscripción de los contratos no responde a jurisdicciones ajenas a la ecuatoriana. Si los contratos se suscribieron aquí, deben estar aquí los firmantes, deben estar aquí los garantes, deben estar aquí los documentos, y en esos documentos los datos de quienes los suscribieron. Esos son los documentos digamos, que parte del trabajo periodístico ha filtrado y que se está utilizando para hacer investigaciones, y son las investigaciones que están alimentando los procesos de fiscalización, pero al fiscalizador natural, al juez político natural, que es el legislador. Por eso yo me siento muy agradecido de poder compartir este espacio con Fernando, para poderlo comprometer, porque los fiscalizadores naturales, los jueces naturales de los políticos, son los políticos, los representantes políticos de la sociedad precisamente políticamente organizada. Entonces ellos son los que tienen que establecer dos cosas. Primero, ¿cuál es la tipología? Es decir, el tipo constitucional que posibilita el juicio político. Y yo he escuchado en varias ruedas de prensa que dicen, es la responsabilidad política. No es cierto. La responsabilidad política no es una tipología constitucional que posibilita el juicio político. Son tres causas. A ver, tres causas genéricas, porque son muchas más específicas. Son por delitos cometidos en contra de la administración, por delitos cometidos en contra de la humanidad, y por delitos en contra del Estado, en contra de la seguridad del Estado. Exacto, que son muchísimos tipos de delitos. Y yo lo que he propuesto en alguna columna mía es que el juez natural, es decir, los fiscalizadores, la Asamblea Nacional, establezcan cuál es la tipología específica, y en función de esa, a través de todos los contratos y muchos más que tendrán que salir. Hay algunos periodistas que han manifestado que tienen toneladas de documentos a propósito, y que es muy difícil, que fue muy difícil filtrarlos en el pasado, y que ahora empieza a ser más fácil porque se están abriendo los cauces democráticos, y además esto no resiste más tiempo. Pero el argumento en contra de eso es que se menciona que entonces se contamina políticamente el tema, que más bien dicen, debe ser la justicia la que actúe, no que se haga esta investigación en términos políticos. No, porque el juez político no tiene la misma, vamos a decir, jurisdicción que el juez penal, el juez administrativo. Son dos jurisdicciones completamente distintas, son dos temas completamente distintos. Y además hay otra cosa, a los asambleístas, a los legisladores, a las legisladoras, para que se entienda digamos en argot revolucionario, les asiste se me fue ahorita el nombre. ¿El derecho, la competencia? No, este fuero del que disponen los asambleístas. La inmunidad parlamentaria. Tienen inmunidad parlamentaria. Algunos seguramente están un poco acobardados porque tienen derecho de señalar con nombre y apellido, digamos, el tipo penal. Pero no hace falta la prejudicialidad, es decir, no hace falta un proceso judicial anterior para poder establecer responsabilidades de naturaleza política. Y estableciendo las responsabilidades de naturaleza política con nombre y apellido, con tipo penal, es que se puede arrancar. Y entonces sí, hablar del número de legisladores, de ver el quórum en la Corte Constitucional, de ver, porque hay algunos analistas que dicen esto se va a tener en la Comisión de Administración Legislativa, porque hay solamente de 7, hay 2 votos opositores, pero cuando esto les explote en las manos, y sea la sociedad civil organizada o no, la que en las calles empiece a protestar, a través de los espacios de opinión empiece a protestar, no habrá poder humano que detenga un juicio político a cualquiera. Yo cambio el orden, invierto el orden de preguntas por continuar con el tema. A ver, jurídicamente, ¿qué dice el marco legal
para que prospere, por ejemplo, el juicio político en contra del vicepresidente de la República. ¿Cuál es el procedimiento? Usted lo mencionó hace poco momento, pero el CAL se pronuncia, la Corte Constitucional, ¿qué papel juega en el tema? Explíquenos un poquito, abogado. Bien, es sencillo, se necesitan dos cosas, votos y tipología. Digo esto en términos pedagógicos porque es algo más sencillo. Decía al principio que es como una circunvalación. No solamente se necesitan los votos. Los sectores de oposición, exactamente, los sectores de oposición dicen, tenemos 2 votos, necesitan un poco más que eso. Los votos corresponden a 1/3 de los votos, digamos, de los miembros de la Asamblea Nacional, de 137, 1/3 son 46. Pero después necesita también la calificación del Consejo de la Administración Legislativa, que recibe la iniciativa. Y si el Consejo de Administración Legislativa encuentra que no hay una tipología y que presenta un documento donde dice por responsabilidad penal, perdón, por responsabilidad política, lo va a detener. Porque eso no está en la Constitución. La Constitución dice, estos son los 3 tipos para el juicio político. Bueno, y deben establecerse cuál de los 3 tipos. Exactamente. Y como ya hay pruebas, solamente falta decir cuál de estos es. Por ejemplo, si es alguno de los delitos en contra de la administración. ¿Cuál es el alcance de las pruebas? ¿Qué pruebas se debe presentar? Porque un poco uno dice, bueno, yo hago la investigación para obtener pruebas. Entonces, ¿qué dimensión tienen estas pruebas? Para establecer responsabilidades. Ya. Es decir, por ejemplo, en su comparecencia el vicepresidente Glass decía, yo no sé de derecho, está claro, porque no entiende el concepto de testaferrismo. Tal vez él nunca firmó nada, tal vez él nunca recibió nada, pero lo que la investigación va a determinar es si hubo o no vínculos de tercerización, es decir, de testaferrismo. Bueno, decíamos que se necesita los 46 votos, ¿no es cierto?, que va al Consejo de Administración Legislativa y la idoneidad constitucional la califica la Corte Constitucional y luego regresa al CAL para que el CAL califique, el Consejo de Administración Legislativa califique la viabilidad, luego va a la Comisión de Fiscalización, que está copada por oficialistas. Antes de pasar eso, ¿qué implica la idoneidad constitucional? Que no se cumpla con los parámetros constitucionales, no más. Solamente que se cumpla con aquel artículo que establece cuáles son las causales de juicio político, nada más. No pueden decir si sí se cumple o no se cumple esa causal. Pueden decir si no se cumple, pero nada más. Lo que pasa es que esto es un procedimiento que no es jurisdiccional, no es judicial, es político. Y como es un procedimiento que no es jurisdiccional, entonces el debido proceso se reduce a la capacidad que puede tener posteriormente el encausado de poderse defender. Y esto que sucedió en días anteriores, y para que no se confunda la ciudadanía, no es ninguna comparecencia. Como decía el asambleísta Burbano, fue un mitin político, no es una comparecencia, es un mitin político, eso no responde a ningún encauzamiento de ninguna naturaleza. Con lo cual queda claro que no hay ningún afán de democratizar el acceso a la verdad, sino de continuar echando tierra y seguirlo tapando. Asambleísta, como ha dicho el doctor, no es suficiente los 46 votos. ¿Qué implica todo este proceso? Ustedes han anunciado que cuentan ya con las firmas necesarias, eventualmente arrancaría este proceso, pero ¿qué expectativa real existe por parte de ustedes cuando tenemos en las instancias una mayoría oficialista y se requieren finalmente votos? Al igual que el doctor Hidalgo, creo que aquí va a jugar un rol fundamental la ciudadanía. En la medida que la ciudadanía ejerza una fuerte incidencia sobre la Asamblea, a través de los medios de comunicación, a través de todos los recursos que puede utilizar la ciudadanía, para exigir, para demandar que la verdad aflore, y a sus propios asambleístas en sus provincias, en sus jurisdicciones, creo que los asambleístas no van a poder tener y sostener una posición tan firme. Mire usted, no es posible que el Estado ecuatoriano, con toda la institucionalidad para hacer un control, en 10 años no haya podido destapar un solo de estos casos y que nos tengamos que enterar por un juicio de divorcio de los grandes negociados que existe en la contratación de fibra óptica y en la comercialización del petróleo. Gracias a los papeles de Panamá, nos enteramos que existen empresas offshore que servían para poder hacer el flujo del dinero hacia las coimas. Por el escándalo de Odebrecht, salta todo Odebrecht. Por el juicio entre una empresa australiana que se llama Carno versus Caminosca en la Florida, nos enteramos de los negocios y de la forma de operar de empresas ya no
ya no extranjeras como Odebrecht, empresas ecuatorianas que tenían el mismo sistema de Odebrecht patentado ya en el Ecuador para coimar a funcionarios y lograr contratos en nuestro país. Si nos enteramos de afuera, la gran pregunta es, ¿en realidad hubo aquí todo un sistema institucional que encubrió, que no investigó, que en realidad permitió algo que parece ser que era vox populis en ciertas esferas, especialmente en las esferas de proveedores y contratistas, que sabían cómo había que operar en el Ecuador para poder tener negocios con el Estado? Y que eso en 10 años no se haya enterado ni el Contralor, ni el fiscal de la Nación de turno, pues resulta pues realmente preocupante. Y que se diga ahora que el uno jamás tuvo información alguna sobre el otro, es todavía más preocupante. Solo quisiera decirles sobre una obra, el Poliducto Pascuales Cuenca, porque como dice Andrés, son tantas cosas que a veces ya hasta la ciudadanía no entiende, o sea, dice, ¿y esto es de Odebrecht? ¿No es de Odebrecht? ¿De qué diablos es? Pero el Poliducto Pascuales Cuenca, que es para transportar combustibles por 7 provincias, y así evitar el uso de tanqueros. Entonces el poliducto era necesario para ahorrarse dinero al país. Era una obra que tenía que construirse en 700 días. El precio referencial fue de $270 millones. Se lo contrató en 370 y se terminó de pagar en 612. Es decir, que hubo $342 millones y así más. Era constante en los contratos. Y en todos los y cuando usted ve, parece que es una forma de operación. Llaman a licitación, gana una empresa con el más bajo costo, pasan los días, aparecen contratos complementarios porque justifican que cuesta más, que falta esto, este otro, y termina costando el doble, el triple. Si esta era la forma de operación, ¿cómo es que el señor Glass no se dio cuenta, por favor? Porque no era una obra, pues. Han sido varias obras en las que pasó exactamente lo mismo. Ahora, en la comparecencia continua... Y ahí está la responsabilidad de la que habla Gabriel. No observó, no cumplió con lo que le decía el decreto 15 al vicepresidente Glass, que le decía que él tenía que controlar, fiscalizar, y la palabra control, cuando uno se va al ERJAFE, es clara, habla sobre el control es la fiscalización. Y si él, como controlador de los sectores estratégicos, no pudo implementar una fiscalización frente a este tipo de irregularidades, allí hay una grave responsabilidad sobre lo que Gabriel señala, que nos ha llevado a una presunción de delitos de concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito en cualquiera de esas vías, precisamente por esa falta de responsabilidad. Por supuesto. Ahora, asambleísta, continúo con usted. El día de ayer vimos la incomodidad de la presidenta de la Comisión de Fiscalización cuando usted abordó el tema de Odebrecht y dijo que eso no venía a cuento, y usted dijo, bueno, habría que informarse sobre la profundidad o los nexos que podrían haber, pero en fin, a lo que voy es que finalmente el ex fiscal Chiriboga dijo, abro comillas, yo ya declaré sobre eso, sobre el tema de si había o no recibido dinero, y dijo, y se lo vuelvo a repetir, no recibí dinero porque él, pareja Yanuseli, en este caso, no tiene por qué entregármelo. ¿Acaso yo estaba investigando un caso de pareja? No, veamos las fechas. ¿Esa argumentación le satisface? ¿Y si él hubiera estado investigando? ¿Hubiera estado habilitado para recibirlo? Esa es la pregunta. Es que en este juego de palabras al que nos convocan, claro que hay dudas, pues. Y otra cosa, ¿quién dice que pareja se refería exclusivamente? Lo que tenemos aquí es que había un modo de operación. En el caso de Petroecuador, según pareja Yanuseli, ¿sí?, se recibían dineros de los contratistas y se entregaban en la oficina 156. Y vemos que en el caso Caminosca había algo similar. Se recibía el dinero del contratista, se utilizaba empresas offshore, esas empresas offshore sacaban el dinero, hacían los depósitos o entregaban en efectivo. Lo que queremos colegir de esto es de que existía un modo de operación. ¿Quién dice que ese modo de operación no solo con Odebrecht, sino que era un sistema permanente para poder lograr los contratos y para poder canalizar los sobornos? ¿Y quién dice que esto no sucedió no solo en el caso de Odebrecht, sino en otros casos? Porque esto es algo recurrente, Andrés. Y también el presidente Glass, que se hace loco en las declaraciones, o cuando le preguntan y dice, yo no entiendo, lo niega al tío, lo niega al padre y a todo el mundo. Oiga, no son casos aislados, pues. El tema es de que no es un casito que pasó por acá. Hay casos que están interconectados con los mismos actores.
y todos relacionados en los sectores estratégicos. Y en todos los sectores estratégicos administrados, o bueno, no administrados, pero digamos coordinados, vigilados, supervisados por el señor Glass. Entonces, o hay dos, o el señor Glass nunca se ha enterado de nada, le han tomado el pelo al señor Glass, y en realidad hay que beatificarlo porque él pues ha sido un hombre de excelentes, buenas condiciones, o realmente no tuvo la capacidad para administrar la riqueza del país, porque lo que hizo Correa, que también es un acto de irresponsabilidad, es haber entregado todos los recursos, la riqueza del país, a una sola persona. Ok, doctor Hidalgo, una pregunta más política quizás, porque en este gobierno parecería haber un yin y un yang, es decir, un bueno y un malo. No sé si la física cuántica hace que uno se distancie, pero lo cierto es que vemos la postura del presidente Moreno pues acercándose a todo el mundo, hablando del diálogo, la transparencia, y vemos a su vicepresidente enrollado en este drama de escándalos. ¿Hasta cuándo? O sea, va a haber un momento en que el presidente Moreno tiene que tomar una decisión y definir hacia dónde va. Bueno, yo lo que puedo ver es que ya hay una ruptura de grupos. El partido, el Movimiento Alianza País no es un partido en sentido clásico. Yo veo que, respondiendo a su pregunta en sentido político, politológico, no es un partido político en sentido clásico, es decir, no tiene ideología, no tiene un programa, no tiene militancia. Es un partido que se llama en la teoría atrápalo todo. Es decir, está compuesto por facciones de intereses que defienden su parcela de poder. Hay muchas parcelas en este momento en disputa y especialmente hay dos, los que recién llegan versus los que ya están en el poder. Y los que están en el poder están seriamente cuestionados y están defendiendo apasionadamente a su principal actor, que es el vicepresidente Glass. Y yo entiendo que desde la época de la campaña ya hay una ruptura. Yo entiendo que tal vez el presidente Moreno no quería que fuera su binomio, terminó siendo... Tal vez hubiera conseguido mejores resultados electorales y no los resultados cuestionados que se discutieron en la opinión pública. Y hay un enfrentamiento entre ambos sectores. Esto es política, esto no es otra de las ramas del comportamiento humano, esto es política. Y seguramente se querrán quitar de encima, con el paso del tiempo, querrán quitarse de encima toda esta sombra que está ennegreciendo no solamente la negociación del poder, sino la gestión del aparato público. Con esto yo diría que una buena parte de legisladores, bien entrado en materia de juicio político, una buena parte de los legisladores que proceden, yo dividiría en dos, ¿no? A los morenistas y a los correístas, ¿no? Y yo diría que los correístas poco a poco empiezan a quedarse solos porque cuando entra en desgracia, esto sucede en todos los sistemas autoritarios. Muerto el rey. Así es, entra en desgracia el gran actor del correísmo, el gran actor sobreviviente del correísmo entra en desgracia y nadie se va a querer juntar con el apestado. Nadie va a quererse juntar, va a quedar un sector intermedio y los morenistas pues van a tener que negociar un nuevo reparto en el poder y en este punto podría viabilizarse un juicio político con mejores y mayores cauces que los que tenemos en este momento. Yo esto digo como hipótesis, porque yo soy un académico y soy un analista y estoy viendo las cosas por fuera, pero el asambleísta Burbano podría darnos más luces en este sentido. ¿Existe la posibilidad de que haya una ruptura? Si existe la posibilidad de la ruptura, yo diría que puede crearse un nuevo bloque de morenistas que pueden entrar en diálogo con los sectores más moderados de la oposición y establecer una nueva fórmula de distribución del poder. Ahora, usted también refería el tema de estrategia por parte del nuevo gobierno, más cauto decía, pero también en su discurso político Moreno expresa que él respeta la independencia de las funciones del Estado. Y en algún momento comentábamos en nuestro segmento editorial con Andrés que parecería ser el país se enseñó a que el presidente de la República dé instrucciones a todas las funciones del Estado, que no es lo correcto ni lo constitucional, y que ahora Moreno tomaba distancia. ¿Cómo interpreta usted desde esta óptica? Moreno en su posesión... Que haga la justicia lo que debe hacer, que la función legislativa haga lo que debe hacer, y él mantiene un silencio entre comillas. Moreno en su posesión dijo un elemento que me parece transversal, que me parece fundamental de su nuevo estilo de liderazgo. Él dijo que no va
a ser el aparato productor de la comunicación del gobierno y que él va a ver la forma de poderse comunicar. Más o menos dijo esto, pero en otras palabras. Y que él va a buscar la forma de poderse comunicar. No va a utilizar el enlace ciudadano. ¿Para qué servía el enlace ciudadano? Para definir la agenda política, para definir la agenda comunicacional y para identificar a los adversarios. Y generalmente los adversarios eran reducidos a través de los aparatos de la administración pública, de los poderes del Estado, sometidos bajo una sola persona. Moreno, cuando renunció a eso, renunció al Estado autoritario y está intentando, porque debe tener muchas dificultades debido a las presiones faccionales dentro de su propio gobierno, pero fundó una nueva estrategia de gobierno que consiste precisamente en renunciar a eso que hace que el pasado, que el último gobierno sea un gobierno autoritario, personalista, vertical, y existe la posibilidad de abrir el cauce a un nuevo estilo de liderazgo en el que el presidente renuncie a esta centralidad y respete a las instituciones y a los procedimientos. Bien, asambleísta, concluimos con usted. ¿De aquí que viene en la Asamblea Nacional? Bueno, solo quisiera agregar a lo que dice Gabriel, que es importante. Lenín Moreno es colegislador. Entonces, Lenín Moreno tiene la facultad perfectamente de proponerle a la Asamblea, no en el mismo sentido que lo hizo Correa, de imponerle, pero sí de proponerle, por ejemplo, reformas anticorrupción. Para eso ha establecido una comisión que supuestamente está investigando, y parece ser que por eso le blindó a la Asamblea un año de hacer la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, entre otras cosas. Pero por otra parte, él es el que designa los ministros delegados a directorios y a entidades de los sectores estratégicos que hoy están vinculados con los casos de corrupción. Y la información ligada a los casos de corrupción está en esas instituciones. Entonces, todo depende de la calidad de funcionarios que ponga y de la instrucción que él dé. La decisión política que y la exista decisión para política que él que diga a sus delegados, a sus ministros, decir, bueno, aquí hay que transparentar todo y hay que abrir las instituciones en beneficio de la verdad y en beneficio de la honestidad y la transparencia de mi gobierno. Solo ese gesto político, esa decisión política, puede abonar para que realmente aflore la verdad. Y finalmente, yo sí quiero convocar a la ciudadanía a que nos preocupemos de este tema, porque no es un tema simple. Ya dejemos de pensar en esto que todo el mundo roba, todo el mundo lo ha hecho, y minimizar. Y empezarnos a dar cuenta de que esta idea que nos vendieron de las grandes y de las majestuosas obras y de las mega obras construidas en el gobierno anterior, todas han ido acompañadas de mega coimas, de mega corrupción. Y eso es lo lamentable. ¿No? Eso es lo lamentable. Muchas gracias, asambleísta. Gracias a usted. Doctor, muy gentil por habernos acompañado esta mañana. 7:46 minutos. Noti Hoy al centro de la información.